su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Gracias a Dios que podemos estar con ustedes nuevamente para estudiar la lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos a este programa que todas las mañanas y durante el resto del día viene por estos medios como son la radio, la televisión y el internet. Hermano Julio, buenos días, bienvenido. Pastor, muy buenos días. Estamos muy contentos porque hoy es martes 9 de enero. Amén. ¿Sabe qué significa martes? Que hoy hay culto de oración y testimonio en la iglesia de Houston. Es verdad, así que hacemos un llamado a los televidentes del canal 51.2 Advenimiento TV en la ciudad de Houston para que esta noche puedan visitar nuestra iglesia y junto con los hermanos buscar a Dios en oración y por supuesto dar también testimonios de agradecimiento al gran Dios Todopoderoso que hace tantas maravillas por nosotros. ¿A qué hora es el servicio, hermano Julio? A las 7:30 comienza la programación, oración y testimonios. Hay unos niños ahí bien hermosos que cuando yo los escucho testificar a estos muchachitos y agradecerle a Dios, wow, digo yo, cómo testifican, con esa alegría, con ese entusiasmo. Y sí, contagian el que uno también glorifique a Dios en el día martes. Así es, no se pierde entonces el servicio hoy a las 7 de la noche, 7 y media allí. Puede ir llegando al 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020. Aquí está otra vez la dirección. 1023, me imagino que está saliendo en su pantalla. 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020. Rentamos en el templo Pentecostés Los Lirios. Esto está ubicado allá por el 10 East y la Wayside. Manejando sobre la Wayside unos 5 minutos al salirse del freeway hacia el lado sur de la Wayside. Usted puede ir buscando por ahí las calles que le llevarán a la Harbor Street. En la esquina de la calle González con la Harbor, ahí está el templo Pentecostés Los Lirios y será bienvenido esta noche a las 7:15, si usted quiere ir llegando por allí, para con los hermanos disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para todos los que asistan y por supuesto usted será parte del servicio, ya sea testificando o haciendo su pedido de oración. No se lo pierda, le esperamos. Amén. ¿Oramos ya? Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permite nuevamente estar enfrente de nuestros hermanos, de nuestros amigos, a través de la pantalla, a través de las ondas radiales. Deseamos, oh Dios, que tu bendición se derrame a plenitud en cada corazón, en cada hogar, en cada amigo. Si está pasando algún problema, alguna situación difícil, si está pasando, Dios, alguna situación complicada, te pedimos que los ayudes, que acudas a ellos, que los rescates, Señor, y que les enseñes que el camino que usted tiene para nosotros es mejor y mucho más grande que el que nosotros esperamos, el nuestro. Deseamos, Señor, de que tú seas el que dirijas la lección de Escuela Sabática, que tú seas el que nos guíes, que tú inspires estos estudios y que todo lo que hagamos, Señor, sea aprobado por usted. Perdone nuestros pecados. Si en algo te hemos ofendido, te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a ser mejores hijos tuyos cada día. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos televidentes, internautas y radioyentes, nosotros hemos comenzado esta semana una lección que se llama el problema del pecado. Y en ese contexto del problema del pecado, hoy vamos a ver cuáles son las consecuencias de haber pecado. Las consecuencias del pecado, hermanos, son parte del problema. Así que en ese contexto, como les repito, del problema del pecado, que es el título de la semana, veamos el pecado y sus consecuencias. Pero empezando por definir, hermano Julio, ¿qué es pecado?
Y para eso vamos a encontrarlo en Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4 encontramos la definición de pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí nos dice el apóstol Juan de que todo aquel que peca infringe también la ley. O sea, para pecar hay que separarse de Dios. Para pecar hay que apartarse de Dios. Y esto fue lo que hizo Adán y Eva. Se apartaron de Dios y en consecuencia, como dice Juan, infringieron también la ley de los 10 mandamientos. Es interesante entender, hermanos, lo que es la definición de pecado. Pecado es bien claro en la palabra, es transgresión de la ley. El pecado, dice un comentario que tengo aquí en la Biblia, es infracción de la ley. Esta es la única definición del pecado. Sin la ley no puede haber transgresión. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La norma de justicia es sumamente amplia y prohíbe toda acción mala. Entonces, si pecado es transgresión de la ley, ¿cómo podemos nosotros creerle a los predicadores que están diciendo ahora de que no es necesario guardar la ley, que basta con ser salvados por la gracia? Y es todo. Ya eso de guardar la ley de Dios, los mandamientos de Dios, eso ya no tiene nada que ver con nuestra salvación. ¿Cómo le podemos creer nosotros esa barbaridad a los predicadores de hoy cuando la Biblia es tan clara y nos dice, pecado es transgresión de la ley? Y por eso la lección de ahora es el pecado y sus consecuencias, porque transgredir la ley tiene sus consecuencias. Aquí en Estados Unidos, donde nosotros vivimos, por ejemplo, este es un país de leyes y aquí, pues, este es un país donde las leyes se respetan y nosotros vemos que aquí las consecuencias de transgredir las leyes, pues, son tremendas. Sí. ¿Cómo es posible que nosotros seamos respetuosos de las leyes terrenales aquí, porque sus consecuencias son tremendas, y la ley de nuestro Dios la pisoteemos sin importarnos que con eso estamos cometiendo pecado y que va a traer sus consecuencias? Hermanos y hermanas, yo quisiera invitar a los hermanos que nos ven en este canal de televisión, que todavía no han querido entrar en esa obediencia a la santa ley de Dios, no para salvarse, sino como resultado de que ya son salvos en Cristo. Yo quisiera invitarles que ya pusieran con el poder de Jesucristo en práctica la obediencia a los mandamientos de Dios. El apóstol Juan dice, cualquiera que comete pecado transgrede la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios, la ley moral. Esa ley que Pablo dice, yo no conociera el pecado si no fuera por la ley, pues la ley dice, no codiciarás, no matarás, y cita el mandamiento de la ley de Dios. Así que está definido lo que es pecado, hermano Julio. Así, el apartarse de Dios y luego pecar e infringir la ley de Dios, sabemos de que es pecado. Es la única definición del pecado, nos dice el Conflicto de los Siglos, página 547. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Así que aquí encontramos, es la manifestación exterior de un principio en pugna con la ley de amor. El pecado es la manifestación exterior. Cuando las personas nos separamos de Dios, lo que falta ya para quebrantar la ley ya es poco. Y por eso miramos hoy en día a tantas personas de que se han apartado de Dios y los resultados son desastrosos. Quebrantan la ley de Dios y no hay hoy un concepto que da también San Juan, dice,
todo aquel que permanece en él no peca. O sea, el separarnos de Dios, transgredimos la ley. Y todo aquel que permanece en él no peca. Qué bendición. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y aquí en este asunto de separarnos de Dios, también podemos caer en un engaño, porque hay mucha gente muy buena en las iglesias de hoy en día, muy buenos cristianos, que ellos no creen que están separados de Dios. Y sin embargo transgreden la ley de Dios. Muy sinceros en lo que hacen, muy entregados, muy fieles en su iglesia, ellos jamás van a aceptar que están separados de Dios. Estudian inclusive la Biblia, pero transgreden la ley de Dios. Así que yo prefiero quedarme con la definición que me da la Biblia, que el pecado es transgresión de la ley de Dios. Y así yo vaya a la iglesia, así yo ame a Jesús, así yo hable de Jesús. Si yo estoy transgrediendo la ley de Dios, estoy en pecado. Y me llama la atención algo que quiero leerles aquí, que dice la Biblia de estudio. La transgresión de la ley de Dios en un simple caso, en el más pequeño detalle, es pecado. Y la no aplicación del castigo por ese pecado sería un crimen en la administración divina. Y por eso es que vamos a hablar ahora de las consecuencias. Porque transgredir la ley de Dios es un crimen en la administración divina, en la administración de la justicia divina. Es un crimen transgredir la ley de Dios, aunque sea en un pequeño detalle. Oh, hermanos, por eso es que decimos, y yo siento que el enemigo hace eso, que diga uno eso, es que nadie puede guardar la ley de Dios, entonces Dios es injusto. Sí, porque nos ha puesto una norma difícil para el ser humano. Exacto. Dios es injusto, te está dando algo que tú no puedes obedecer. Dios no es así, Dios es justo, Dios te da lo que tú puedes realmente obedecer. Pero decimos, es que nadie la puede guardar. Sí, nadie la puede guardar cuando no ama a Jesucristo. Pero cuando amamos a Jesús, nos duele fallarle aún en un mínimo detalle. Y la transgresión a la ley de Dios, en un simple caso, en el más pequeño detalle, es pecado. Y cuando hablamos de la ley de Dios, estamos hablando de los 10 mandamientos. Nosotros hablamos del sábado como el mandamiento más olvidado, el más pisoteado, el más rechazado. Pero hermanos, hay otros mandamientos que también en pequeños detalles los pudiéramos estar violando, y eso es pecado. Y el pecado tiene sus consecuencias. Esta mañana, hermanos, este día, vamos a hablar de las consecuencias del pecado. Y hermano Julio, ¿cuál fue la consecuencia trágica que le vino a la humanidad debido al pecado que cometió aquel día Adán y Eva? Para eso vamos a leer Génesis 3. Sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. La muerte. Exacto. Y sigue diciendo, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió, y de eso estaremos hablando mañana, de las vestimentas. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo más triste, y lo sacó del huerto del Edén, para que lo labrase, para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces nos dice acá que hubieron muchas consecuencias, entre ellos pues la muerte. En ese momento sabemos de que no murieron físicamente, pero espiritualmente hubo una decadencia en ellos. Estaban vestidos de gloria, les hicieron túnicas de higuera, se hicieron túnicas, y luego ellos poco a poco fueron degradando físicamente, degradando, hasta que la suerte de todo ser humano es la muerte física,
y por la gracia de Dios, si nosotros confiamos en Él, pues lograremos sobreponernos a la muerte eterna, a la muerte espiritual. Bueno, la consecuencia trágica que le sobrevino a la humanidad debido a su pecado, pues entró el sufrimiento, hasta para ganarse el pan de cada día. Hasta para ganarse el pan de cada día, el hombre empezó a sufrir, porque le dijo, de ahora en adelante, vas a sudar para comer el pan. ¿Por qué? Miren una declaración que quiero compartir aquí, que está en la Biblia de estudio, de esta Biblia de estudio que este servidor tiene. Voy a leer este pedazo, esta parte, perdón. Dice, Dios le dijo a Adán y a todos los descendientes de Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan, pues de ahora en adelante la tierra deberá ser trabajada con la desventaja de la transgresión, producirá espinas y zarzas. Implicó que hubiera un esfuerzo físico extra a la hora de labrar la tierra. No hay lugar en la tierra donde no se vea el rastro de la serpiente y donde no se sienta su venenoso aguijón. Toda la tierra está contaminada bajo sus habitantes. La maldición está aumentando como aumenta la transgresión. Así que entró el sufrimiento, porque la tierra ya no fue igual. Y para ganarse el pan de cada día, se ha tenido que hacer un esfuerzo extra. Pero interesante cuando dice el verso 23, la consecuencia más terrible, lo sacó Jehová del huerto del Edén para que fueran a labrar la tierra de la cual había sido tomado, pero ahora con sudor. Pero lo sacó. La consecuencia del pecado fue que tuvieron que salir del huerto. Tuvieron que salir del huerto a labrar la tierra con esfuerzo, con sudor, algo que no estaba contemplado en el plan original de Dios, hasta llegar a donde, Romanos 5:12. La consecuencia más terrible, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí está. Primero, vas a sudar ahora para ganarte el pan de cada día. Vas a tener que salir de este lugar. Y sudando para ganarte el pan de cada día, te vas a ir desgastando físicamente hasta que mueras. Consecuencia del pecado terrible. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. Por causa de la transgresión a la ley de Dios, desde el mismo principio en el Edén, como dijo el hermano Julio, ha habido una decadencia en el ser humano. Físicamente el hombre ha ido decayendo al punto de que se está muriendo, y todos, hermano Julio, todos vamos a morir. Todos vamos a morir por causa de este pecado. La muerte física. A menos que cuando Cristo venga, pues tengamos el privilegio de estar vivos, los que le servimos o los que creemos en Él, o aún los impíos. Pero si el ciclo de vida se nos acaba antes de que Él venga, tenemos que morir por causa del pecado. Es por causa del pecado que hay cementerios, hermano Julio. Es por causa del pecado que hay policías. Es por causa del pecado que hay enfermedades. Hay hospitales. Hay hospitales. El pecado ha traído tremendas consecuencias. ¿Qué es pecado? Transgresión a la ley de Dios. Bueno, hay un comentario aquí muy bonito de Patriarcas y Profetas, si lo quiere comentar. Era la voluntad de Dios que la inmaculada pareja no conociese absolutamente nada de lo malo. Les había dado abundantemente el bien y vedado el mal. Pero contra su mandamiento habían comido del fruto prohibido, y ahora continuarían comiéndolo y conocerían el mal todos los días de su vida.
Desde entonces el linaje humano sufriría las acechanzas de Satanás. En lugar de las agradables labores, ellos tenían designado una labor antes del pecado, pero era agradable para Adán y Eva, o sea que el trabajo lo dio antes del pecado. El trabajo no lo dio después del pecado como maldición, porque el trabajo no es una maldición. Dice el Espíritu de Profecía, en lugar de las agradables labores que se les había asignado hasta entonces, la ansiedad y el trabajo serían su suerte, estarían sujetos a desengaños, aflicciones, dolor y, si esto fuera poco, a la muerte. Ahí está. Esto que nosotros ahora experimentamos en la vida es el resultado del pecado. El pecado es algo odioso. El pecado es es una maldición, la verdad. Es la causa de tantos desengaños, de tantas dificultades, de tantos sufrimientos. Y como decía el hermano Julio, el trabajo que era agradable hacerlo, ahora resulta como carga hacerlo por lo dificultuoso que se vuelve en algunos casos. El hombre va perdiendo la fuerza, inclusive, para trabajar. Bueno, hubo una consecuencia adicional en esta caída del ser humano. Hubo una consecuencia adicional. ¿Cuál era, hermano Julio? Vamos a leer Romanos 3:12, que nos dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Romanos 7:14 nos dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y el 18 nos dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y el 8:7, Romanos 8:7 nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La consecuencia adicional tuvo la caída sobre la naturaleza del todo ser humano. La naturaleza divina cambió completamente a una naturaleza carnal, a una naturaleza no espiritual. Y por lo tanto, si antes Adán y Eva, antes de la caída, Adán y Eva se deleitaban en estar en comunión con Dios, se deleitaban en seguirle, en amarle, en honrarle, en hacer todo lo que el Señor les ordenaba, después del pecado, que la naturaleza espiritual cambió a una naturaleza pecaminosa, el ser humano no puede guardar la ley de Dios por sí mismo. El ser humano no puede estar en armonía con su hacedor, sino es que el poder venga de lo alto. A mí me llamó la atención de todos estos textos que usted leyó, me llamó la atención el primero. Romanos 3:12. Sí, cuando dice, todos se desviaron del camino, a una se hicieron inútiles. Sí. ¿Cómo viene a resumir la desgracia que cae sobre la humanidad? Se volvieron inútiles. No hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno. No hay nadie. Qué terrible la condición. La consecuencia adicional que tuvo la caída sobre la naturaleza de todo ser humano es de que, aparte de que con el sudor de tu frente te ganarías el pan de cada día, te echaron del huerto, vas a morir, sí, te volviste inútil. Eso es físicamente, pero ya aquí la naturaleza divina ya fue sustituida por la naturaleza pecaminosa. Exactamente. No tenemos la capacidad de respirar esa atmósfera celestial por nosotros mismos. No nos deleitamos, y la gente se deleita
en otras cosas, en el pecado, en los vicios, en deportes, se deleita en otras cosas. Eso fue desde que Adán y Eva pecaron. Así es, se depravó toda la naturaleza que tenían ellos y pues nosotros igualmente nos hemos depravado. Nosotros estamos presentando este tema así tan negativo porque la lección se llama el problema del pecado y la de hoy se llama el pecado y sus consecuencias. En el problema del pecado, que es el tema de la semana, estamos viendo cuáles son las consecuencias del pecado. Y estamos poniendo este fundamento, hermanos, porque el tema general del trimestre es la justificación por la fe. Usted necesita entender el problema del pecado para que anhele ser justificado. Bueno, amén. Las consecuencias fueron terribles, lo hemos leído los textos. Quisiera volver a leer, hermano Julio, el texto de Romanos 8:7. Este texto tan impresionante nos dice: porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. ¿Sabe por qué no podemos guardar los mandamientos? ¿Sabe por qué la gente dice que los mandamientos de Dios no se pueden guardar? Porque son carnales. Dice el apóstol Pablo, la mente carnal es muerte. La mente carnal es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede sujetarse. ¿Por qué? Porque se volvió carnal el ser humano. Así que toda esta, hermanos, es la condición de la raza caída como resultado del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Dice aquí la nota de la lección: después de su pecado, a Adán y Eva se les dijo que su naturaleza se había depravado por el pecado, que había disminuido su poder para resistir al mal y que habían abierto la puerta para que Satanás tuviera más fácil acceso a ellos. Si siendo inocentes habían cedido a la tentación, ahora en su estado de consciente culpabilidad tendrían menos fuerza para mantener su integridad. Por eso es que ha sido una decadencia, porque después de perder esa inocencia, ahora eran más débiles para poder hacerle frente al mal. Sí, porque es admirable que dice que siendo inocentes habían cedido a la tentación. Imagínense ahora que habían cedido ya con mucha más razón en su estado de consciente culpabilidad. O sea, tendrían menos fuerza para mantener su integridad. Le dice Patriarcas y Profetas, página 43. En la vida de todo hombre se manifiesta el resultado de haber comido del árbol del conocimiento del bien y el mal. Hay en su naturaleza una inclinación hacia el mal, una fuerza que solo sin ayuda él no podría resistir, nos dice La Educación, página 29. Es lo que estamos enfatizando, de que por sí solo el ser humano no puede salvarse. El ser humano no se deleita en las cosas del Señor. Por sí solo el ser humano no se deleita en esa atmósfera del cielo. No busca orar, no busca cantar, no busca la iglesia. Por sí solo, pastor, es una situación caótica y difícil. Nomás nos queda a la muerte eterna, sin el Señor. Lo corrobora más abajito la nota de la lección. Dice, por sí mismo es incapaz de comprender el pecado. ¿Quién? El hombre. Incapaz de apreciar la naturaleza divina y de apropiarse de ella. Si fuera puesto dentro de su alcance, no hay nada en ella que pudiera anhelar su corazón natural. Sí, porque el hombre se volvió carnal. Hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a vencer el pecado. Pidámosle al Señor que nos ayude a obtener victoria sobre el pecado. Pidámosle al Señor que nos ayude a respetar sus santos mandamientos, a respetar su santa ley. Pidámosle a Cristo que con su poder podamos nosotros vencer el pecado en nuestras vidas. Porque el pecado tiene consecuencias desastrosas y usted ya las está sufriendo. Nosotros también la hemos sufrido. Nosotros cada vez comprobamos hoy que estamos en Cristo que es horrible vivir en el pecado. Las consecuencias son nefastas. El hombre no tiene paz, el hombre no tiene felicidad, el hombre vive completamente débil,
para enfrentar todas las vicisitudes de la vida. El hombre vive emproblemado con su familia, con sus hijos, con su matrimonio, porque el pecado destruye. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, hermanos, este día a no pecar. ¿Qué le parece? Es odioso el pecado. ¿Oramos? Oremos. Oh Padre Celestial, qué tremendo es las consecuencias que se acarrean al pecar. Cuán odioso, cuán terribles son los resultados de esta maldad, de este veneno que introdujo la serpiente aquí en este mundo, esa serpiente que se llama Diablo y Satanás. Oh Padre, las consecuencias las hemos visto. Hoy hemos comprobado cuáles fueron las desgracias que trajeron aparejadas el acto de pecar. Decadencia física, prácticamente expulsión del Edén, una decadencia física que ha hecho que inclusive la raza humana esté muriendo y muchos posiblemente tengamos que morir. Señor, hemos notado ahora en este estudio que hasta lo que era agradable, como era el labrar la tierra, se volvió pues un sudor para poder conseguir que ella dé sus frutos. La verdad, Padre, tal vez para los que no nos dedicamos a la agricultura, vemos esa consecuencia del pecado de otras maneras. Señor, estamos conscientes ahora que pecar es algo desastroso, es algo que nos arruina, es algo que nos vuelve inútiles, es algo que nos vuelve carnales, es algo que no nos da poder para obedecer tus mandamientos. Oh Señor, te rogamos que nos ayudes hoy a no pecar. Te rogamos que nos ayudes hoy a tener victoria sobre el pecado. Te rogamos a que hoy haya en nosotros rechazo al pecado, odio al pecado. Oh Padre, danos el poder tuyo para vencer, para rechazar, para no transigir con el pecado. Oh Padre, perdónanos todo el tiempo que te hemos ofendido. Perdónanos todo el tiempo que, como nuestros primeros padres, hemos elegido también pecar. Las consecuencias las estamos viendo y, Padre, te pedimos tu misericordia. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.